Ustedes saben que Agitep perteneció a la Red Costarricense de Artes Escénicas. Y la red sí tiene una gran cantidad de documentación. Hizo 3 congresos. Pero esa La red... La red estaba integrada por Agitep, Educarte, Anatradanza, estaba Agicup. Después en un momento ingresó ya al final, cuando estaba ya muy debilitada, entró ACAN. Realmente la Pero red esa red ya no existe, ¿verdad? Y de casualidad usted sabría como quién maneja esa información. Yo tengo absolutamente toda la documentación de la red, toda. Ahora, ustedes me tienen que dar tiempo porque yo la tengo en una computadora vieja que yo tendría que sacar todo, pero yo tengo toda la documentación. Ay, En qué bueno. en la red se discutió qué era Agitep, para qué era Agitep. O sea, nosotros realmente los congresos fueron muy sustanciosos. Por ejemplo, el primer congreso lo inauguró Frank Hinkelamer con una ponencia maravillosa sobre el arte. Yo tengo la ponencia de Frank. El segundo congreso lo inauguró un chavalín que se llama Eduardo Balán, que es un argentino, que está en Cultura Viva Comunitaria. Bueno, después al final la red empezó a trabajar un poquito con Cultura Viva Comunitaria. Pero sí, la red fue una organización muy interesante. Muy interesante. La historia de por qué decayó la red y todo es muy larga, es muy amplia, es muy compleja, donde intervienen una gran cantidad de actores sociales. O sea, hay que partir de un hecho que todos los procesos organizativos tienen que ver con los flujos y los reflujos. Ningún proceso organizativo es lineal y permanente en el tiempo. Inclusive, hay organizaciones como el movimiento estudiantil que permanece en el tiempo, pero que tienen reflujos muy importantes en la historia. Entonces, la organización, todo el proceso organizativo que se ha dado en las artes escénicas, hay dos cosas fundamentales para comprenderlo. Uno, que es un gremio muy joven, muy joven. Y como la juventud, tiene fuerza, energía, pero también es todo lo que es la juventud, que cuando uno se transforma adulto ya la organización le deja de importar porque tiene que alquilar una casa, pagar un carro, mantener niños. Entonces, más o menos, el proceso organizativo de las artes escénicas ha sido muy complejo porque es un gremio muy joven que abandona periódicamente su organización y su gremialidad. Porque el proceso de gremialización y de organización, proceso organizativo de la gente de las artes escénicas, empieza con un sindicato en los años 70. No sé si ustedes saben. Hay un inicio de sindicato. Después después, por ejemplo, hay un periodo en que la organización gremial da un premia. O sea que realmente han habido momentos muy, digamos, muy importantes en el proceso organizativo del sector, pero extrañamente tiene reflujos extrañamente no, hay explicación sociológica, obviamente. Tiene periodos donde el reflujo es muy grande y empieza a aparecer muy lentamente. Yo espero que la generación de ustedes realmente retomen esto porque, vamos a ver, la red de las artes escénicas tuvo su auge en el 2010. 2009, inclusive 2008, 8, 9, 10, por ahí. Y cayó. Y bueno, a mí me alegra mucho que ustedes, nueva generación, estén ¿cómo se llama? Poniendo, ¿sabes? Y estén investigando. Ahorita la dejamos de escuchar. Por si me escucha usted a mí.
Voy a seguir grabando. Apagamos las cámaras como por si eso puede a Vamos usted. a ver. El problema es de aquí, claramente, pero vamos a ver qué va pasando. Ok. Eda, entonces, la primera pregunta de nosotros sería, ¿por qué hubo la necesidad de agruparse en 2004, que fue cuando empieza HITEP? Vamos a ver. Todos los sectores de la sociedad, bueno, nosotros somos seres gregarios, ¿verdad? Los seres humanos. Entonces, la organización y la agrupación es una necesidad de prácticamente todos los sectores. Las cámaras existen los sindicatos, existen las asociaciones solidaristas. O sea, todos los sectores necesitan agruparse para poder reivindicar su quehacer, porque prácticamente en la vida social uno la construye, se construye históricamente, se construye y lo de agruparse es fundamental para poder reivindicar las necesidades y las particularidades de ese sector. Todo sector tiene sus particularidades. O sea, es diferente si nosotros producimos chayotes para exportar a si producimos arte. O sea, la diferencia es abismal. Y por eso los sectores, para ser reconocidos socialmente, se agrupan. Porque de manera individual, de manera aislada, es más difícil poder reivindicar su quehacer y poder inclusive tener derechos laborales, espacio para generar, espacio para la etcétera. Entonces, por eso la necesidad, su conexión a internet es inestable. Tengo otra vez problema con la conexión. Hagamos una cosa, chicos, voy a ir a reiniciar ¿me escuchan? No tengamos más interferencia. ¿Quiere repetir su respuesta? No la recuerdo. Por eso la repetimos. Le preguntaba que por qué hubo la necesidad de agruparse. Bueno, vamos a ver. Lo que les decía es que la necesidad de agrupación es una necesidad genuina de los sectores sociales. O sea, todos los sectores necesitan agruparse para reivindicar su actividad, para hacer valer su actividad, para hacerla valer socialmente, para ser reconocida socialmente. Entonces les decía que es diferente cultivar chayotes para exportar que hacer arte. O sea, entonces, si este sector no se reúne y reivindica su actividad productiva o su actividad artística, entonces no hay quien la reivindique por ello o por ella. Cuando surge el Ministerio de Cultura es porque hay un sector suficientemente, digamos, maduro para impulsar que debe haber un ministerio porque hay un sector, porque hay una actividad cultural importante en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que se institucionaliza una manera de hacer, pero son los sectores los que tienen que alimentar y reproducir esa manera de hacer las cosas. Entonces, la organización sectorial es fundamental para la reivindicación de la actividad de ese sector. Entonces, el sector artístico o los actores, en este país los actores y los trabajadores del teatro deciden organizarse para reivindicar socialmente su hacer, pero también para lograr que sus derechos sean legítimos, los derechos laborales, el derecho a la salud pública, por ejemplo, el derecho a tener una pensión, el derecho, o sea, los derechos que tenemos todos y todas como ciudadanos y como trabajadores. Entonces, para reivindicar todo esto, pero además para reivindicar el quehacer socialmente, para hacerlo valer socialmente, para decir que hay un sector que defiende que su actividad es válida y necesaria socialmente. Para eso es fundamental que los sectores se organicen y por eso existen los sindicatos, las asociaciones solidaristas, las cámaras, las asociaciones, o sea, la gente se asocia, inclusive y existen las sociedades anónimas, o sea, la gente se organiza de diferentes, o el cooperativismo, o sea, son formas de organizarse para hacer valer los procesos sociales y las actividades. Y además para reivindicar la actividad del individuo como un individuo que vale socialmente en tanto pertenece a un proceso social o participa de un proceso social que es fundamental su reproducción. El arte históricamente es fundamental. Hay un valor
fundamental en la creatividad, en la construcción simbólica de la vida, porque la cultura tiene una base simbólica, el lenguaje tiene una base simbólica. Entonces, el arte es fundamental para la reproducción simbólica de la vida social, para la cultura. O sea, es una parte fundamental de la cultura humana. Y organizarse es hacer valer digamos, esa necesidad de este sector. Eda, y más como anecdóticamente, ¿cómo fue que usted se unió a HITEP? Bueno, vamos a ver, anecdóticamente, a mí siempre me aburre un poco contar la vida de uno, porque a mí siempre me parece que la vida de uno es muy aburrida para los otros, es significativa para uno, pero para los otros es un poco aburrido. Entonces, cuando uno empieza a contar lo que uno vivió, es simplemente desde la pura subjetividad y una perspectiva simplemente. Entonces, pero vamos a ver, nosotros teníamos la Asociación Cultural Giratablas y el Teatro Giratablas. El Teatro Giratablas estuvo, ¿qué? 20 años ahí en San José. Nosotros lo fundamos. Cuando digo nosotros, éramos un grupo de gente que era un grupo de gente muy diverso, porque además había gente de danza, había gente de teatro, alguna gente de música pasó por ahí, dio clases, participó de los espectáculos, y también estábamos algunas personas de las ciencias sociales. Entonces, eso nos permitió construir un plan de sostenibilidad del teatro con muy diferentes perspectivas, y ese plan de sostenibilidad nos permitió tener un teatro durante 20 años en San José. Entonces, cuando empezó a existir AGITEP, pues invitaron a la Asociación Cultural Giratablas. En ese momento yo era la presidenta, creo que de la asociación, y creo que era la directora del teatro. En ese momento no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Entonces fuimos y bueno, quedamos dentro entonces a veces sí, dentro de la asociación de AGITEP, a veces como Teatro Giratablas. No como Eda Rodríguez, ni como Micaela Piedra, ni como Giancarlo Proti, ni como Marianela Proti, sino como Asociación Cultural Giratablas o Teatro Giratablas. Entonces, bueno, Raquel Hernández estaba en ese momento también en la asociación. Entonces íbamos a las reuniones, alguno, y de repente yo fui yendo más seguido y tener más presencia en AGITEP. Entonces formé parte de la junta directiva en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, y así fue como ingresamos como Teatro Giratablas. Surgió como una asociación con mucha fuerza, con mucha participación. Además, había un momento histórico que hay que analizarlo, ¿verdad? Bastante, porque tiene que ver también con las políticas del Estado, de cómo empiezan a emerger una organización teatral que ya no era la de antes, que era una organización que estaba más vinculada a la política de Estado, porque estábamos en un Estado social, un Estado de bienestar, que se va transformando con una política neoliberal. Entonces empieza a emerger una organización teatral y una organización cultural diferente, que tiene que tener mecanismos de gestión para poder gestionar su reproducción o su vida como organización. Entonces, ahí es que empiezan a plantearse formas diferentes de gestión. Y si lo vemos, por ejemplo, el teatro Avia Yala empieza a participar en concursos para fondos. O sea, hay una manera diferente de gestionar. Giratablas también, ¿cómo se llama? Contraluz es un grupo que empieza también a tener mecanismos, por ejemplo, para de circulación de la obra, de venta de la obra de teatro en las escuelas. O sea, hay una pequeña transformación. Si bien es cierto, históricamente los grupos han girado a escuelas y colegios, empieza a existir una transformación y una manera diferente de hacer esto, porque se necesita, a partir de cierta política del Estado que ya no subvenciona, porque por ejemplo Tierra Negra fue un grupo subvencionado por el Estado en una buena medida, pero era una subvención diferente. Los grupos tenían condiciones diferentes, porque los teatros eran súper baratos para programarse. O sea, eran otras condiciones que se empiezan a modificar a partir de
digamos, de la transformación del Estado, entonces las organizaciones empiezan a tener una dinámica muy diferente y a partir de eso, AGITEP, o más bien del sector emerge la necesidad de organización, la necesidad de ver cómo vamos a sobrevivir como sector en estas nuevas condiciones. Entonces, AGITEP surge en un momento donde ya es muy claro que, hay que gestionar de una manera diferente los procesos artísticos. Y ahí surge AGITEP y surge con mucha fuerza. ¿Usted sigue siendo parte de AGITEP? No, hace muchos años no. Muchos años no. ¿Cree que AGITEP sigue siendo necesario? Creo que las organizaciones gremiales siguen siendo absolutamente fundamentales. Los procesos organizativos de los sectores y de los gremios son centrales para que sobrevivan estos sectores, para que generen actividad, para que absolutamente necesario. No solo AGITEP, toda la organización de las artes es fundamental, es fundamental. Es fundamental para el futuro de ustedes, además. Alex, si gusta usted, le doy el pase. Voy que estoy apuntando un ratito. Bien. Usted hace una división muy interesante de lo que fue, que es un punto de partida o un punto de quiebre, también podríamos decir social, de lo que era antes el teatro a lo que es estas políticas neoliberales en las que nos encontramos, y eso es lo que hace cambiar, y eso es uno de los puntos fundamentales para agremiarnos, ¿verdad? Además de la diferencia de la subvención de los grupos que había antes de estas políticas, ¿qué otras diferencias también podían notarse en esa época antes de entrar a estas nuevas formas de trabajar, que es más neoliberal como usted lo plantea? Vamos a ver, prácticamente toda la actividad humana se va transformando. Se va transformando porque la actividad humana se transforma. Si no se transformara, pues no existiéramos, ¿verdad? Porque, porque hay un proceso de nuevos saberes, de nuevos intercambios de saberes, de nuevas reproducciones de la vida social, de nuevas formas de mirar el mundo, de nuevas cosmovisiones. Si no son profundamente nuevas, sí varían de acuerdo a un montón de situaciones sociales y de procesos sociohistóricos, además de maneras de cómo interviene el poder, de cómo se generan las dinámicas de poder, etcétera, etcétera. Yo creo que además de que hay un replanteamiento de la política social y un replanteamiento del Estado y por tanto una forma diferente de construir o de relaciones de poder, también hay una transformación o algún nivel de transformación del teatro que tiene que ver con una gran cantidad de nuevas técnicas que se desarrollan. Entonces ya ustedes, las nuevas generaciones, pueden hacer, o sea, pueden romper los límites del teatro con mucho más facilidad, porque, en primer lugar, porque tienen una formación mucho más integral. O sea, ya se trasciende que el teatro es solo palabra, entonces empieza a ser una cosa mucho más integral, bueno, desde hace mucho rato, ¿verdad? Pero las transformaciones en las escuelas y en las didácticas o en las pedagogías son más lentas, ¿verdad? Entonces yo creo que además hay una transformación del arte, o sea, hay una transformación de las formas de hacer arte. Entonces están todas las nuevas tecnologías, también hay más recursos, o sea, ya los chicos de ahora hacen circo y hacen danza además de teatro y además cantan y además hacen video y además saben de nuevas tecnologías. Entonces eso también tiene una transformación del teatro, tiene una transformación del arte en general y del teatro. Entonces la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad empiezan a ser elementos fundamentales en los procesos. También lo que se quiere decir, ¿por qué es válido socialmente? ¿A qué interpela el teatro actualmente? Es diferente a lo que interpelábamos nosotros.
Ustedes además ahora van a tener un mundo post-pandémico, etcétera. Entonces yo creo que sí que además de que hay un cambio en las formas y todos los cambios sociales repercuten en todas las instancias. El hecho de que nosotros tengamos una transformación del Estado, del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar, a un Estado liberal, eso transforma también las dinámicas de las organizaciones, porque nosotros vivimos en una sociedad interrelacionada. Entonces transforma las dinámicas de las organizaciones, de los grupos, entonces por tanto también transforma el proceso, porque además hay cosas diferentes a las que ustedes van a interpelar ahora, que nosotros no las teníamos necesariamente, teníamos otras, pero ustedes ahora, porque el mundo se transforma, porque el mundo cambia inevitablemente. Ok. Igual agarrándonos de lo que estás planteando, que puede ser una pregunta muy compleja también de contestar, pero de ahí te la tiro. ¿Qué nuevos retos tenemos ahorita, tanto como gremio, como estos jóvenes que estamos entrando, que estamos tratando de entender, como organización y como teatreros? ¿Qué nuevos retos crees que tenemos que empezar a trabajar nosotros? Chicos, ustedes unos retos tan complejos y tan complicados, pero tan complejos y tan complicados, que tienen que ver con el mercado laboral, que tiene que ver con un mundo que se está transformando, pero no se está transformando solo por la tecnología, porque pensamos que es que Internet nos transforma el mundo. No, también nos transforma por las nuevas formas de poder y la concentración del poder y de la riqueza. Sí, se nos quedó ahorita pegada, Eda, por si nos escucha. En la explicación más sociohistórica, yo soy socióloga de profesión, entonces, bueno, fui bailarina, y vestuarista, pero ahora pues me dedico mucho más a la teoría y entonces tal vez busco más explicación sociohistórica y no sé si era lo que ustedes necesitaban. Lo bonito es que cada persona nos aporta una visión diferente y de verdad ha sido muy enriquecedor. Creo que ya Alex va a llegar al final, no sé si repetimos esta pregunta, pero de verdad me adelanto a decirle que gracias porque sí ha sido súper rico. Sí, es muy interesante como vos hablabas, era también la necesidad de agremiarse, pero cada sujeto que hemos entrevistado era diferente, o sea, su visión, su forma de decir por qué Claro. estaban ahí, y hay pequeñas acciones que los unen también, o sea, como que sí entendemos el por qué, pero desde cada quien desde su subjetividad y desde sus necesidades. Y Claro. creo que eso es lo importante, como también parte de este trabajo es visibilizar a los individuos, también al gremio y a la vez generar toda una cuestión sociohistórica de cómo se ha venido gestando, que en esta parte también nos das un gran aporte a nivel histórico. Tal vez los demás fueron un poquito más anecdóticos, pero ya puedo plantear un hecho histórico de este cambio de políticas que da pie a otras cosas. Pero sí. Sí, sí. Estábamos, Ajá. estábamos en la pregunta De los retos de de los ustedes. retos que tenemos ahorita nosotros que estamos entrando. Les Y digo, a ustedes les va a tocar, son una generación que les va a tocar un cambio histórico muy potente, muy potente, muy potente. Yo creo que nosotros estamos entrando a una transformación social de dimensiones muy, muy, muy gigantescas, muy gigantescas. O sea, el sistema capitalista se nos agota como sistema. No, además no puede seguir existiendo porque es un sistema que no da respuesta a las necesidades básicas humanas. O sea, todavía tenemos porcentajes altísimos de desnutrición, de pobreza, de desigualdad, de desempleo. O sea, es un sistema que no soluciona la interrelación social, la vida social. Entonces yo creo que ustedes están frente a una transformación social muy gigantesca que probablemente nosotros no vayamos a ver su caída, pero que ya se está sintiendo.
ya se está sintiendo, y el reto de ustedes como artistas es gigantesco. Es gigantesco, pero ustedes van a tener realmente unas condiciones sociohistóricas para producir y participar de una transformación social gigantesca, que se nos viene muy pronto, muy, muy pronto. Cuando digo muy pronto, no es el próximo año. Bueno, vamos a vivir un mundo post-pandemia. La pandemia va a acelerar, está acelerando una transformación social. Entonces, ustedes van a vivir en un mundo tremendamente complejo, a ratos caótico. Entonces, sí, les toca un reto muy grande. Y el arte va a ser fundamental en esta transformación y en esta reelaboración del mundo social. Va a ser como todo, como en toda la historia de la humanidad, va a ser central. Va a ser central porque hay que empezar a construir también nuevos símbolos, nuevos imaginarios, nuevas formas de comunicación y de interacción social. Pero sí les va a tocar un mundo a ustedes, un mundo de transformación, un mundo complejo, muy complejo. Es un gran reto el que ustedes tienen. Y les recomiendo que realmente, chicos, sigan en el proceso organizativo. Eso puede salvar ciertos procesos. Definitivamente los puede salvar. Sí, agarrándome un poco de lo último que decís, Eda, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita como Agitep, y yo creo que a nivel organizativo, porque igual en las universidades, en los movimientos estudiantiles están cada vez mucho más bajos, y peor con la pandemia ahorita no tenemos nada casi de movimiento estudiantil, pero estamos como parte también de estas cápsulas es ver cómo vamos atrayendo a partir de la memoria a otros entes sociales otras personas o sujetos sociales que quieran ser parte de Agitep, y estamos como en esto, o sea, cómo lograr generar que la gente se organice y sea parte de una sociedad que ya lleva años y no formar otra, ¿verdad? Ahí también sería como, ¿qué Eso es recursos fundamental. habría? Estás dando en un clavo fundamental. Hay una cosa que conforme un gremio madura, se va dando cuenta que necesita de otras disciplinas para su sobrevivencia. Entonces, de repente, el proceso organizativo requiere de alguien que tenga conocimientos en administración. Estoy diciendo cualquier cosa. Eso es parte de la madurez. Te asocias para defender. Entonces, ¿me escuchan? Más o menos. Hola. Los martes de aquí a las 6 de la mañana. Y no queda más. Ok, si ahí ya lo escuchamos mejor. Sí. Estoy, ok. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Que eso que apunta es fundamental en un proceso. Creo que para que Agitep se enriquezca necesita también intercambio con otras formas y otros saberes. Y eso no es de Agitep, es de cualquier organización gremial. Necesita tener una visión y una mirada también desde otros ángulos. Eso enriquece a cualquier organización, a cualquier proceso organizativo. Creo que estás acertando muy bien en que sí, hay que replantearse y hay que abrirse a otras formas de ser y a otras formas de mirar la sociedad y de mirar los procesos sociales. Claro. Bueno, ya terminando y agradeciendo mucho el espacio, de volverle a pedir si nos puede pasar las informaciones. Vea, O si te voy a tienen decir una cosa, no son informaciones. Bueno, las yo le voy a decir una cosa, yo lo que tengo es prácticamente los documentos
que se generaron en Agitep, en Anatradanza, en Agicup no, en la red. O sea, te puedo decir que yo puedo tener 400 documentos. Ok. Y que para mí buscarlos me va a llevar un ratito. Vea, en este momento, la próxima semana, yo estoy trabajando en los programas de los cursos que doy en la universidad. Entonces, la próxima semana yo tengo mucho trabajo. Más bien hoy en la mañana decía, uy, Dios mío, yo le dije a estos chicos que sí, porque ahí ya me están pidiendo un plan de trabajo. Entonces, si usted me da 15 días, yo con mucho gusto se los busco. Ok. Y le voy a pedir que me lo recuerde, que me mande un mensaje o un correo ahí y que me diga que por favor le busque los documentos porque no son pocos.